emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a tu alcance para controlar la situación. Las emociones o sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para resolver un problema o realizar una actividad nueva. En definitiva, actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Algunas de las reacciones fisiológicas y de comportamiento que desencadenan las emociones son innatas de nacimiento, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno. La inteligencia emocional es un término acuñado por los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, de la Universidad de Yale. Quien lo dio a conocer a nivel mundial fue el periodista y filósofo Daniel Goleman. Según el autor, la inteligencia emocional se organiza alrededor de 5 competencias fundamentales. 1. Conocimiento de las emociones propias. Capacidad de conocer una emoción en el momento en el que aparece. 2. Capacidad de controlar las emociones. Habilidad para controlar nuestros sentimientos y utilizarlos en el momento adecuado. No podemos evitarlos ni elegirlos. 3. Capacidad de motivarse. Saber utilizar nuestro potencial para superarnos y mejorarnos. Aumenta la productividad de las personas. 4. Reconocimiento de las emociones ajenas. Saber ponerse en el lugar de los demás. Tener la capacidad de detectar las emociones de los demás, aunque estos no la hayan manifestado directamente. 5. Aprender a gestionar las relaciones. Tener un trato adecuado con los demás y, si surgen problemas, saber solucionarlos de manera correcta. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Hola, señor Goleman. Hola. Me llamo María Luisa. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una Gracias. visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes
o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Sí. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para aprender a ser un ser humano. Sí. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Eso me lleva a algo importante que me pasa. No tengo el nivel de autocontrol emocional que me gustaría tener. Estoy intentando enseñarle eso a mi hija, Sí. pero es algo que yo tampoco tengo controlado. Eso crea un caos en casa. ¿Cómo podemos manejar esto? No me rendiría, porque en cierto modo eres un ejemplo para tu hija y sientes que no eres tan buen ejemplo como deberías ser. Puede que seas mejor de lo que piensas. Pero, por otra parte, puedes ayudar a tu hija a aprender a calmarse, a manejar sus emociones hablando con ella. ¿Por qué estás tan enfadada? Vale, ¿Por qué no haces algo que te guste? A cierta edad, eso la calmará. sí. Preguntarle por qué siente celos de sus amigos, si se siente dolida porque no la han invitado. Son cosas que van a pasar. Puedes ayudar a que aprenda de ello, ayudarla a que entienda más cosas sobre sus propias emociones y también darle métodos. Quizás respirar profundamente. ¿Sí? Todo eso ayuda. Eso ayuda a los padres porque los hijos quieren aprender de los padres. Es verdad. Cada vez que intentas ayudar a tu hijo a manejar mejor las emociones, a empatizar mejor, lo que sea, los estás ayudando. Genial. Esto me hace pensar en los colegios, porque lo que dices me hace pensar que los colegios se benefician del aprendizaje social y emocional. ¿Qué es el aprendizaje social y emocional? ¿Y qué beneficios tiene para las escuelas? Este aprendizaje usa los elementos de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, habilidades sociales, pero además añade la toma de decisiones, sobre todo decisiones sociales. Las transforma en lecciones para los niños apropiadas a su edad. Para los que tienen 7 años, la lección de inteligencia emocional, de aprendizaje social y emocional, lo llamamos SEL, sería: imaginemos que piensas que alguien te ha cogido el lápiz. ¿Qué te ayudaría y qué no te ayudaría? Vale. Pegarle a otro no ayudaría. Preguntar si ayudaría. Pedir al profesor que intervenga. En otras palabras, los niños pasan por distintas situaciones y deciden qué es lo mejor. Algunas de las cosas que practican en estas clases es que en el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen: cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. En las escuelas con el método SEL lo utilizan con todas las edades
incluso con chicos mayores de 16 o 17 años. Piensan en cuáles serán las consecuencias porque les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Voy a leer un cuento. El niño que pudo hacerlo. 2 niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó, hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido lograrlo?, comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores al escuchar la conversación se acercó a los bomberos. «Yo sí sé cómo lo hizo», dijo. «¿Cómo?», respondieron sorprendidos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Eloy Moreno, adaptación de un cuento popular, incluido en Cuentos para entender el mundo. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Después de este video, en sus páginas del emocionario,
Dediquen una a la automotivación, a decirse que tienen fuerzas, garra y ganas de seguir adelante en los momentos donde parece que estamos por dejar los esfuerzos de lado o estamos demasiado tristes para poder seguir adelante. En esos instantes vamos a necesitar de la automotivación para poder alegrarnos.